Buenas noches, soy Eladio González, bienvenidos a un programa más de Expansión por ADN 40. En el programa de hoy debatiremos sobre la extradición de Emilio Lozoya y el inicio de su proceso judicial, pero antes les dejo con una entrevista de Alberto Bello a Valeria Moy, la nueva directora del INCO. Comenzamos. Cuando hablamos de economía muchas veces nos centramos en el Producto Interno Bruto, el PIB, en la inflación, en el empleo, que son números muy importantes. Pero debajo de todo eso hay algo que se llama competitividad, que tampoco tenemos muy claro qué quiere decir. Y para hablar del tema tenemos con nosotros a Valeria Moy. Ella es la recientemente nombrada directora general del Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO. También antes ha estado en otros think tanks encargados a pensar México. Valeria, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Encantada, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, ¿qué es eso de competitividad de lo que todo el mundo habla y por qué es tan importante? Mira, yo creo que la competitividad, que es esta palabra muy rimbombante, la podemos ver en términos mucho más sencillos. Yo me acuerdo cuando iba a entrar a la universidad, cuando iba a entrar, en mi caso, al ITAM, pues yo sabía que yo competía con gente, yo sabía que venía mucha gente del país, de las mejores escuelas, de los mejores colegios, y yo sabía que ellos iban a ser mi competencia. Yo con ellos tenía que competir para encontrar un lugar en esa universidad que en ese momento me interesaba a mí. Me pasó lo mismo cuando entré a la maestría, me pasó lo mismo cuando entré a mi primer trabajo. Yo sabía que había más gente como yo o con características similares a las mías que estaban solicitando entrar a ese mismo trabajo. Y así nos ha pasado a todos en algún momento de la vida. Competimos para algo, para lo que tú quieras, incluso lo podemos ver para un producto. Si queda un suéter de mi talla, pues a lo mejor yo compito con otra persona que lo quiere, o para atraer ya a nivel país o a nivel región, atraer empleos, atraer inversión, atraer empresas, atraer oportunidades y que se queden ahí. Eso es lo que hace el INCO. Ve a nivel país y a nivel región qué características tendría que tener México o tendrían que tener los estados, qué características tendría que tener, no sé, Nuevo León, Chiapas, Querétaro, para poder atraer la inversión que está buscando dónde colocarse en el mundo. Entonces el INCO lo que hace es ve esta situación, ve cómo están las características del país y hace propuestas para mejorar precisamente la competitividad del país, la capacidad que tiene el país o los estados que lo conforman para atraer ese talento y esa inversión. El IMCO, para que entendamos, es un think tank, ¿no? Le llamamos como un centro de estudios, de análisis, financiado por muchas fuentes diversificadas del sector privado, no es un ente del gobierno. Pero cuéntame entonces, ¿cómo está México? ¿México es competitivo? ¿México obtiene ese lugar que busca en la comunidad internacional o nos falta? Nos falta. Últimamente lo que hemos visto, hay varios indicadores de competitividad, pero hay tres principales. En todos los indicadores de competitividad, lo que hemos visto en México es que ha ido perdiendo posiciones. Normalmente estos los producen como si fuera un ranking, ¿no? El país más competitivo y de ahí vas para abajo hasta el menos competitivo. Pero como te imaginarás, hablar de competitividad tiene un montón de cosas, tiene un montón de aspectos. No es únicamente las variables que tú mencionabas, la perspectiva de crecimiento del PIB o la inflación o las condiciones macroeconómicas, no, también hay cosas muy sencillas que luego pueden ser muy difíciles. Por ejemplo, los trámites que tienes que hacer para abrir un negocio. Si tú quieres poner, pensemos, una papelería, una cafetería, un restaurante y necesitas hacer cientos de trámites que te van a ocupar montones de días y además vas a tener que contratar abogados y vas a tener que contratar gestores y vas a tener que dedicarle recursos y tiempo a esos trámites, eso te quita competitividad. Entonces, por ejemplo, una de las variables que afecta mucho a México es el tiempo que se necesita, el tiempo necesario para hacer trámites. Y a nivel estatal vemos enormes diferencias. Por ejemplo, el estado que está peor ubicado ahí es la Ciudad de México. La Ciudad de México hay demasiados trámites que hacer para poder poner cualquier empresa o cualquier negocio. Esas son cosas que verdaderamente se pueden mejorar, porque habrá otros temas como medio ambiente, como clima, que esas, bueno, pues eso te quedas con lo que te toca. Pero hay muchas cosas que sí se pueden mejorar, como el acceso a estos trámites o la facilidad de hacer estos trámites que podríamos tomar en cuenta. Y en ese sentido es donde el INCO hace propuestas de mejora para poder mejorar en todos los indicadores. A ver, cuéntanos cuáles son las propuestas que tienes. Bueno, acabas de empezar, supongo, tu gestión y supongo que no tienes todavía pues todo, ¿no? Pero el IMCO ahora mismo
ahora que te estás empapando de todos estos temas, ¿cuáles son los puntos clave de México? Acabas de hablar de un tema fundamental, la rapidez de los trámites. ¿Qué más puntos claves está el IMCO viendo como detectando? Porque no son problemas, en realidad son oportunidades de que si cambias eso nos va a ir mucho mejor. ¿Cuáles son esas oportunidades que estás viendo? Mira, yo creo que hay una enorme oportunidad en el tema energético, una enorme oportunidad que puede convertirse muy pronto en un riesgo. ¿Y a qué me refiero con el tema energético? Para que abra cualquier empresa, y aquí sí quizás vale la pena pensar en empresas un poco más grandes o pensar en fábricas o en plantas productivas, para que cualquiera de estas pueda operar, necesitas energía. Necesitas básicamente energía eléctrica y la puedes generar tú o la puedes comprar, se la puedes comprar a CFE. O sea, puedes tener un mercado de energía al cual tú acceder. Lo que nosotros vemos en México es que el mercado energético está muy segmentado. Por ejemplo, en el centro y en el norte del país es más fácil, es más barato y la energía es de mejor calidad. Y en ese sentido, si tú tienes una empresa, tú imagínate que tienes una empresa y estás viendo, o tienes recursos para poner una empresa, y estás viendo dónde la pones, y estás evaluando si la pones, no sé, en Costa Rica, en Panamá, en Brasil, en Vietnam, o sea, estás evaluando opciones. Una de las opciones que sin duda vas a considerar, una de las variables que sin duda vas a tener que tomar en cuenta es el acceso a energéticos. En México, el acceso a energéticos en el centro y el norte del país podríamos considerar en términos generales que está bien, pero en el sur del país no está bien. Curiosamente, en el sur del país es donde se generan los energéticos, donde está el gas, donde está el petróleo, es en el sur del país y ellos no tienen energéticos. Entonces, si queremos mejorar las condiciones de competitividad del sur del país, que ya sabemos todos que tiene un rezago económico muy importante, tenemos que mejorar el acceso a energéticos, que las empresas tengan posibilidad de tener gas natural, que tengan la posibilidad de tener gasolina, que tengan la posibilidad de tener energía eléctrica de calidad y a buenos precios. Ese tipo de cosas me parece que es fundamental para mejorar o para deteriorar la competitividad del país. Yo creo que este momento en México es clave. Bueno, y lo vimos en el Bajío, ¿no? Desde el momento en que hubo gas, que llegaron los ductos de gas al Bajío, se detonó toda una actividad industrial poderosísima, ¿no? Cosa que el sureste podría pasar igual, pues si les llegara gas y electricidad, porque hay varias subastas detenidas. Acabamos, bueno, recientemente, hace un mes, ya entró en vigor el TEMEC, famoso con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué implica esto en términos de competitividad y qué retos adicionales tenemos con este nuevo tratado? Pues México es uno de los países con más acuerdos comerciales en el mundo. Quizás es el que más acuerdos comerciales tiene firmados con el resto de las economías. Me parece un área de competitividad brutal. O sea, en el mejor sentido de la palabra, estos acuerdos comerciales nos abren la puerta para permitir aprovechar la ubicación geográfica que tiene el país. Entonces, a mí me parece que todos estos tratados y, desde luego, en primer lugar, el TEMEC, son prioritarios y México los tiene que estar manteniendo. Ahora, hay que recordar que los acuerdos comerciales no se manejan solos, hay que darles mantenimiento, ahora sí que como a los coches. Yo no quiero que nos vuelva a pasar con el ahora TEMEC lo que nos pasó con el Telecán. Hay que recordar que con el acuerdo previo, el Telecán, lo firmamos en el 93, empieza a entrar en vigor en el 94 y empieza a marchar como si fuera un coche que lo dejas encendido y empieza a caminar. Y al final del día nunca le dimos ese mantenimiento. Entonces, de repente llega un candidato a la presidencia de Estados Unidos que dice que es el peor acuerdo comercial de la historia de la humanidad y todos los que creemos en el libre comercio, pues decimos, oye, eso no es cierto, pero no tenemos cómo probarlo, no tenemos los datos, no tenemos la información, porque sabemos que el comercio trae beneficios, usa las ventajas competitivas y a través de la especialización le permite a las diferentes economías obtener beneficios en precio, en variedad, en cantidad, en calidad, pero también tiene costos y no podemos olvidar que existen costos. Hay sectores que prácticamente desaparecen, hay desempleo, se generan unas pérdidas importantes y lo que tenemos que hacer es evaluarlo. Cuando el ahora presidente Trump dijo este es el peor acuerdo de la historia, de repente nos puso a todos a trabajar. Es cómo vamos a medir si este es el peor acuerdo de la historia o es el mejor acuerdo de la historia, o déjate si es el mejor o peor, simplemente cuáles son los beneficios y los costos. Este nuevo acuerdo comercial, el TEMEC, tiene una cláusula de caducidad, la llamada Sunset Clause, y esto hace que cada 5 años se tenga que revisar el acuerdo comercial. A mí me parece bien importante que no dejemos que el tiempo pase y que cuando llegue el año 5 del TEMEC
nos vuelven a agarrar con los dedos en la puerta y no podamos argumentar a favor o en contra, ¿sabes? Yo no es que esté sesgada a únicamente argumentar a favor, simplemente quiero tener los datos, necesito saber cuáles son los beneficios que este nuevo acuerdo genera y también los costos que este nuevo acuerdo genera, no únicamente para México, desde luego también para Estados Unidos y para Canadá. Así que ese es uno de mis proyectos. A mí me gustaría que el IMCO, junto con otros centros de pensamiento, con otros think tanks en Estados Unidos y en Canadá, logremos una asociación, una sociedad en términos de generar esta información de comercio para los 3 países y que produzcamos algo que cuando llegue ese momento de evaluar los beneficios y los costos del comercio, pues estemos listos para presentarlo y no nos vuelvan a agarrar en curva. Valeria, para el tema de competitividad hay un tema esencial que va más allá de dónde se ponen las plantas y de qué tanta energía tienen, y es el talento, el factor humano, ¿no? Cómo están formadas las personas. Y nosotros en Expansión de toda la vida ha habido 2 temas que hemos estado muy atentos, el tema de educación y el tema de inclusión de género, etcétera. Entonces, ¿te vas a meter también ahí al tema de educación y al tema de inclusión y al tema de diversidad o el tema de género? Eres mujer, lo digo, eres mujer, una mujer al frente del IMCO creo que es una gran noticia, pero muchas empresas mexicanas todavía tienen resistencia a la hora de poner mujeres en cargos directivos en sus consejos de administración. Y eso también es una pérdida de competitividad para el país. ¿Te vas a meter también a ese nivel de detalle en la empresa? ¿O más Sin duda. En primer lugar, quiero tocar el tema de talento. El INCO siempre se ha metido a temas relacionados con talento y eso lo podemos referenciar a la educación, ¿no? Entonces, tiene muchísimos proyectos, ha tenido a lo largo del tiempo indicadores de educación, no únicamente de la educación en abstracto, sino verdaderamente, por ejemplo, hay un proyecto, hay un producto que se genera cada año que evalúa las posibilidades laborales que te da estudiar cada carrera, las carreras que hay en el mercado mexicano. ¿Cuáles serían tus perspectivas de ingreso y de empleabilidad si optas por cualquiera de ellas? Eso me parece que es bien importante que los jóvenes tengan esa información, porque pues luego nos pasa, llegan a la hora de elegir una carrera y pues no sabes exactamente cuáles son las oportunidades que se te van a abrir o a cerrar, dependiendo de lo que escojas. Entonces el INCO siempre ha estado metido en eso y pocas veces se ha metido en temas de género. Y debo de aceptar, Alberto, que yo normalmente no me meto en temas de género, como que opero a sabiendas de que hay complejidades, de que las mujeres se enfrentan un montón de obstáculos en su vida laboral que a veces internalizamos y ya ni cuenta nos damos que son obstáculos, pero creo que ha llegado un punto en mi carrera en el que me voy a meter a temas de género y voy a abogar por esa inclusión. Creo que al INCO le toca abogar por esa inclusión porque sin duda es un tema de competitividad. Tú mencionabas que México es uno de los países, pero de los peor ranqueados en temas de inclusión de mujeres, por ejemplo, en sus consejos de administración. Está el tema de puestos directivos y el tema de consejos de administración. Y en cualquiera de los dos, México ranquea siempre por debajo de la tabla, incluso de países muy similares a nosotros. O sea, si nos comparamos con países muy desarrollados, estamos muy por debajo, pero si nos comparamos con países muy similares a nosotros, también estamos por debajo de la tabla. Entonces, a mí me parece importante que México ya acepte esa realidad y se dé cuenta del talento que se está desperdiciando en ese sentido. Y está el hecho de que son la mitad del mercado, ¿no? Y que no haya mujeres en el Consejo de Administración cuando resulta que la mitad del mercado son mujeres. Es increíble, es increíble. Los puntos ciegos que generan. Lo digo porque son temas que todos creo que somos muy afines a Expansión y lo que hace el IMCO en términos de analizar oportunidades de mejora para nuestras empresas, para nuestro país, para nuestra economía. Y pues bienvenida a esta nueva posición en el IMCO. Ya habíamos hablado mucho cuando estabas antes en México, cómo vamos. Felicidades por ese nombramiento y esperemos que hagamos muchas cosas juntos y mucho éxito en todo lo que pongan sobre la mesa para que este país de verdad pues esté en el lugar que tiene que estar en el mundo. Muchísimas gracias, Alberto. Yo creo que sí, hay mucho que hacer y lo haremos. Gracias, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad. Nos vemos después del corte, aquí estamos. Gracias por continuar con nosotros en Expansión por ADN 40. Aunque la Fiscalía General de la República no ha informado sobre el estatus jurídico del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, recientemente extraditado a México para enfrentar distintos cargos ante la justicia, el presidente López Obrador aseguró esta semana que es testigo protegido. A su llegada, la Fiscalía informó que a Lozoya se le ejecutaron 2 órdenes de aprehensión por los casos agronitrogenados y Odebrecht, pero no ha dado más información.
el exfuncionario de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto enfrenta acusaciones por supuestos delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Sin embargo, de momento se encuentra en el Hospital Ángeles de Pedregal en lugar del reclusorio norte, donde en un principio debía llegar. Bajo la figura de testigo colaborador, Lozoya Austin podría quedarse sin cargos y sin sentencia según algunos expertos en leyes. Sin embargo, se espera, según el mandatario federal, que con la información que aporte Emilio Lozoya se pueda saber a quiénes se le pagaron sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética en 2013, así como qué funcionarios estuvieron involucrados en la compra de Odebrecht y agronitrogenados. Para analizar estos puntos tenemos en la línea el día de hoy a Mariel Ibarra, editora de Expansión Política, y a Edgar Sigle, analista y experto en energía de expansión. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Mariel, la llegada de Emilio Lozoya a México, extraditado desde España, está siendo algo diferente a lo que podríamos esperar, ¿no?, en cuanto a transparencia por parte de las instituciones mexicanas. ¿Nos puedes explicar a qué se debe toda esta confusión que estamos ahora viviendo? Claro que sí, Eladio, gracias. Mira, pues evidentemente, hace más de una semana el exdirector de Pemex pisó suelo mexicano extraditado de España, y desde ese momento, desde que pisó territorio, justamente en principio, las primeras horas, su paradero se volvió un enigma porque no se sabía bien a bien en dónde estaba Emilio Lozoya. Después supimos pues de un montaje que se armó para que pues los medios de comunicación lo siguieran supuestamente al reclusorio norte, y realmente él fue trasladado a, como tú ya lo comentabas, al Hospital Ángeles. Y justo esto, para algunos expertos, dicen, es empezar muy mal el proceso, el juicio, pues justamente a uno de los personajes clave en esta trama, Odebrecht, que es y que significa, digamos, la primera persona detenida por el caso, y que es uno de los casos pues más emblemáticos de corrupción, no solo en México, sino en América Latina. Se supone, porque no se ha dado a conocer la información y han sido trascendidos, que fue operado de una hernia yatal y precisamente está convaleciendo de esta operación. Nada se sabe oficialmente, pero en este silencio, digamos, de la Fiscalía, el que ha tenido el micrófono ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente diciendo y recalcando que Lozoya se ha convertido en un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, y ya no en pues un detenido y evidentemente acusado de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Esta confusión, digamos, esta falta de transparencia ha hecho que nos preguntemos, ¿cuál es la calidad de Emilio Lozoya? ¿En qué estatus jurídico está? Bueno, la Fiscalía ha dicho que él sigue estando detenido, pero no de manera formal, es solamente en trascendidos. Y justamente aquí lo que se pide es que haya total transparencia de cuál realmente es la calidad de Emilio Lozoya en México. ¿Está detenido? ¿Está en su calidad de indiciado? ¿O se ha vuelto ya de verdad un testigo colaborador que puede enfrentar muchísimo menos cargos, muchísimas menos penalidades, y que ha vuelto, digamos, que pues en un halo de que ya las faltas que haya cometido ya se están despejando, y que ahora se está convirtiendo en un colaborador total de esta administración, pues para ir justamente por algunos otros personajes políticos? Estos supuestos delitos cometidos por Emilio Lozoya, pues digamos que pues han sido bastante públicos y bastante a la vista de todos, Edgar, ¿no? Tú que llevas tantos años cubriendo la fuente de energía para Expansión, me imagino que ya en su momento llamaban la atención, ¿no?, algunos movimientos que se dieron durante o bajo la dirección de Emilio Lozoya de la petrolera Pemex. Exacto. Pues sí, justamente desde el 2014, cuando se dio la adquisición de esta planta que se bautizó desde entonces la planta chatarra, que se le compra a Altos Hornos de México, se cuestionaba justamente cuál era la intención de adquirir esta infraestructura para un negocio en el que Pemex llevaba años o décadas que no hacía, que era la fabricación de fertilizantes.
al final de cuentas, creo que todo empieza, o al menos la trama de Lozoya en específico, empieza a gestarse en esa adquisición. Luego, un año después, vimos la compra de otra planta de fertilizantes llamada Fertinal, y todo empezó a oler mal porque realmente se dieron cuenta que los activos que habían comprado eran totalmente inservibles, ¿no? Para lo que necesitaban. Necesitaban mucha inversión, se requirió de bastante más dinero para poner las operativas. Un recuento rápido con las cifras que tenemos de la Auditoría Superior de la Federación, pueden ser de $1,500 millones entre ambas, entre la compra, las deudas que se tuvieron que pagar, las refacciones, todo lo que se ha gastado quizás hasta 2018 en ambas. Y a día de hoy son parte todavía del plan que tiene el gobierno justamente para levantar esta cadena de fertilizantes, para darlo a su programa de Sembrando Vida, y no le han perdido la fe. A pesar de todo, ellos quieren tener las plantas, las siguen operando, siguen sin funcionar, justamente porque hay otra infraestructura de Pemex que no funciona y no le puede dar el suministro, que es el amoníaco, a una de estas plantas, porque otra infraestructura que lleva muchos años sin mantenimiento, y esa siempre fue de Pemex, llamada Cosulaca, que no se lo está dando. Entonces sí, bastante tiempo llevamos conociendo este tema de las plantas chatarras que compró Lozoya. Mariel, este va a ser el primero, ¿no? El primer gran juicio contra la corrupción de este sexenio. No sabemos si el único, veremos cómo se desarrollan las cosas para ver qué viene después. Pero, ¿qué tan conveniente es el momento actual para, digamos, hacer un juicio o por lo menos comenzar un juicio de estas características? ¿Es un movimiento político? Sí, en efecto, Eladio. No podemos deslindar ni desligar una cosa con la otra. Claro que el momento que estamos viviendo es totalmente conveniente políticamente para Andrés Manuel López Obrador y su administración. Recordemos que estamos a menos de un mes de que dé inicio formal el proceso electoral más grande que va a tener el país, o que ha tenido el país, en donde se está jugando, pues muchos dicen, la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel. Entonces, para él es muy importante el tema político, es decir, no sabemos de qué calidad sean las horas de grabación. 15 horas de grabación se habla de que Lozoya viene a entregar a la Fiscalía General de la República, además de otras pruebas. No sabemos realmente la calidad que van a tener estas pruebas para saber si Lozoya será capaz o no de disminuir su pena, o de lograr que se le disminuyan las penas a su hermana, a su esposa y a su madre, que recordemos que también están implicadas en este caso de corrupción, o qué tanto sirvan justamente para que vayan por otros peces gordos, como les ha llamado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí sabemos es que el hecho de nombrar personajes políticos dentro de un periodo electoral sí tiene efectos políticos, sí tiene efectos electorales. Y eso es lo que inmediatamente está buscando la administración de Andrés Manuel López Obrador, que haya un efecto político, que haya un efecto en la opinión pública. Así es que, por eso es que los expertos lo que nos están pidiendo, lo que le están pidiendo a la Fiscalía, es que no se dejen llevar justo por ese efecto, que realmente hagan una investigación y que le exijan a Lozoya que presente pruebas contundentes, que de verdad prueben la participación de otros actores políticos. Y también lo que llaman es a que no nos vayamos solamente por el caso de la reforma energética y de quienes participaron y los posibles sobornos que se hayan podido dar para que se aprobara esta reforma energética en el 2013. Aquí no tenemos que perder de vista que hay un asunto de corrupción enorme, que es el caso Odebrecht y es el caso Altos Hornos, y que tenemos que fijar nuestra atención ahí. Claro, si a partir de ahí salen algunas otras investigaciones, serán muy bienvenidas, pero el ojo debe ser, y la clave debe ser, el caso Odebrecht. Un periodista, Raúl Olmos, que ha sido uno de los que más ha estudiado, más investigado justamente este caso, nos decía que se ha generado tanta expectativa por las posibles pruebas que viene a presentar Lozoya, que esperemos que esto no quede en un fiasco. O sea, que las pruebas sean de tan mala calidad y que solo se queden en dichos, que realmente ni él se ha llevado a juicio, ni los posibles actores o los posibles otros personajes involucrados queden en la impunidad. Ese es el gran riesgo.
Sí, y esto no sea nada más que un teatro. Mariel, pues justamente una última pregunta, y está justamente muy relacionada con esto que nos acabas de comentar. ¿Crees que todo esto ya haya sido pactado incluso desde antes de extraditar a Emilio Lozoya a México? Todo esto. En efecto, totalmente amarrado. Y esto lo dice incluso el que era abogado de Emilio Lozoya, Coelho, quien renuncia al caso. Él se separa de la defensa de Emilio Lozoya y él lo que dice es que empezaba a haber negociaciones entre la fiscalía y la propia familia de Emilio Lozoya en el que él ya ni siquiera enterado estaba. Es decir, empezaron a hacer, digamos que hasta espaldas de su propio abogado, algunos acercamientos y algunas negociaciones. Y sí, claro, evidentemente esto, el no combatir la extradición y el aceptarla y venir acá es algo que nos habla de que hubo negociaciones mucho tiempo antes y que por eso una de las negociaciones es que Emilio Lozoya ahora mismo no esté en una cárcel, esté en una habitación de un hospital, pues digamos que con todas las comodidades del mundo. Y esto lo hemos visto en otros juicios de gente de muy alto perfil. Lo hemos visto con Elbester Gordillo, lo hemos visto con la propia, con otros, con el exgobernador de Tabasco, Granier, que varias partes de su proceso y de su condena, digamos, la pasaron recluidos en celdas aparte o en habitaciones de hospitales. Entonces, esto esperemos que no sea así con Lozoya, pero claro que refleja que hubo negociaciones mucho tiempo antes de que llegara a México. Bueno, pues muchísimas gracias Mariel Ibarra, Edgar Ziller, por, digamos, aclararnos un poco más cómo empieza, cómo arranca este juicio que, como decía, pues promete ser el primer gran juicio anticorrupción de este sexenio. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos una noche más en Expansión por ADN 40. Soy Eladio González y los espero todos los domingos a las 7 de la tarde.